no deben provocar a aquel hombre que en su cuerpo reposa la profecía del héroe y el rey demonio. Cuando Leon se dio cuenta de el maltrato, el martirio y el suplicio que Noel sobrellevaba dentro de la casa de Loic, una especie de dolor agudo, sufrimiento de furia empezaba a acumularse en su espalda. Pagarán, era lo que pensaba. Voy a hacer que se arrepientan de siquiera haber pensado el hacerme su enemigo. Y así, el día de bodas, cuando Noelle finalmente se casaría con Loic y lo delegara como el guardián del árbol sagrado, Leon aparecería con su armadura Arrogance, interrumpiendo la boda, y mediante la pura fuerza doblegaría a todos sus invitados. Cuando estos trataron de resistirse, rápidamente les demuestra la prueba de que él era el guardián del retoño, exigiendo obediencia por parte de todos aquellos que intentaban resistirse a su voluntad. Pero había una persona que no quería hacer esto. El propio Loic, quien estaba cegado por su deseo y su codicia, se levanta en contra del conde, y en dos enfrentamientos, uno en donde pierde su brazo derecho y en otro utilizando la armadura más poderosa que podría contar toda la república, se bate en un duelo contra la armadura oscura, Arrogance. Este punto crucial marcaría la historia de la República y también sembraría la semilla del miedo y respeto por parte de todo este país ante un solo guerrero que obtendría la fama de poder enfrentar a una nación entera sola y ganar. Si quieres saber cómo llegamos a esta situación, te invito a que me acompañes en este video, pues este servidor se ha encargado de recopilar todos los hechos más importantes de lo ocurrido después del anime de Otome Game Isekai. Hay varias listas de reproducciones que retratan el volumen 3, 4 y 5, por si te interesa escucharlas y acompañarme en estos épicos relatos. Si logras animarte a leer la novela junto a mí, sin duda alguna consideraré este trabajo como todo un éxito. Por tanto, y sin alargarlo más, empecemos con estas épicas anécdotas. Anteriormente, Noelle había sido secuestrada por Loic y encarcelada dentro de su mansión. Le había obligado a utilizar un collar de esclavitud para que ésta no pudiera escapar de su control y, por una semana, sufrió maltrato entero, golpes por este hombre quien trataba de hacer la suya, pero ella, al negarse constantemente, aquella personalidad retorcida del bastardo se manifestaba y la golpeaba. Inmediatamente se disculpaba y se daba cuenta de su error, pero aún así, debido a esta inestabilidad mental, nunca era capaz de tener coherencia en sus acciones. Al cabo de esa semana, Leon finalmente había terminado sus tareas en el reino y volvió a la República. Para cuando llegó, recibió un reporte bastante escalofriante que Noelle había sido secuestrada por parte de una de las 6 casas nobles, que el hecho de que ella se convirtió en la sacerdotisa salió al público. Y este hecho también sorprendió a Leon, pues él ni siquiera sabía que ella tenía el emblema de la sacerdotisa. Habían tantas cosas que procesar y poco tiempo para hacerlo que sinceramente le tomó unos cuantos minutos tomar las decisiones a seguir. Pero por ahora solamente había una prioridad: rescatemos a mi amiga. Y así, utilizando la ayuda de Luxon con su avanzada tecnología, este mismo desarrolla unos cuantos trajes tácticos que le permitían camuflarse con el ambiente, desarrolló invisibilidad de combate y con este mismo armamento se introdució de forma sigilosa hacia el castillo de Loic. A lo largo de su travesía hubo bastantes guardias que se interpusieron en su camino, pero este los noqueó con descargas eléctricas antes de que pudieran tratar de oponerse. Tranquilizantes o cualquier otro método que pudiera silenciarlos de forma temporal era efectivo, y así, utilizando también la inteligencia de los drones de Luxon, quien le había facilitado un mapa interno del castillo, llegó hacia donde estaba la chica, la habitación resguardiada por 2 guardias. Cautelosamente, para no ser visto, Leon desenfunda su pistola con el silenciador y le dispara a la cabeza de estos guardias con dardos tranquilizantes, noqueándolos en el mismo instante. Una vez sin que nadie se interpusiera en su camino, Leon entra dentro de la habitación para encontrarse con una mujer bastante aterrorizada. Ella
pudo escuchar todo el alboroto que ocurría detrás de la puerta y pensaba que seguramente la familia Raoult había enviado asesinos para silenciarla, para eliminarla, para que no existiera ningún cambio de la jerarquía en el poder. Pero cuando vio a la sombra que entró, esa silueta, detuvo el objeto que estaba a punto de lanzar y con una voz bastante dudosa le pregunta: ¿acaso eres Leon? Y aquí el chico se quita la máscara que utilizaba para camuflar su rostro y con una enorme sonrisa le dice: sí, soy yo, Noelle. He venido a rescatarte. Palabras que diría todo un caballero para salvar a la princesa, pero desafortunadamente el espíritu de Noelle estaba muy carcomido. Su alma se encontraba coaccionada para no escapar de este lugar, pues si lo hacía, la guerra azotaría y cientos de vidas civiles e inocentes se perderían. Por eso, si quería que la paz perdurara, tendría que aceptar su sacrificio y casarse con un hombre que no ama, rechazar la mano que estaba a punto de salvarla. Así que ella, antes de que Leon pudiera tocarla con su propia mano, la azota y le dice: ¿por qué has venido acá? Aléjate, yo estoy aquí por mi propia decisión, así que vete y no vuelvas nunca. Lo dijo con unas palabras de tanta convicción, con tanta certeza que Leon no fue capaz de decir nada. Trató de protestar, pero Noelle seguía gritando: ¡lárgate! Yo he estado aquí por mi propia decisión. Seguía repitiendo esa palabra como si fuera un diálogo memorizado. Después de esas palabras, Leon empezó a dudar un poco. Empezó a sentir que su corazón era rechazado y se partía. Finalmente se dio media vuelta y se fue. Si la víctima no quiere ser salvada, es imposible seguir adelante. Por eso, el chico se había encontrado con un muro que no podía escalar por sí solo. Dejando ese lugar y volviendo a su hogar, Noelle se queda sola nuevamente en su habitación. Se sienta en el piso y luego recuesta toda su humanidad en el mismo suelo. Finalmente lágrimas empiezan a recorrer sus propios ojos y vuelve a murmurar el mismo deseo que hace un momento había rechazado: sálvenme, por favor, quien sea, sálveme. Lágrimas duras, ácidas y dolorosas se escurrían por la comisura de sus ojos. Sentía que el árbol sagrado era demasiado injusto con ella, el destino era demasiado cruel. Y por otra parte, Leon, quien había vuelto a su hogar, estaba abatido. No tenía fuerzas ni energías para tratar con nadie absolutamente. Simplemente llegó hacia la sala y echó toda su humanidad en el sillón. Y a pesar de que María trataba de decirle algo o solicitarla, él simplemente movía su mano y daba simples palabras monosílabas como ajá, sí, Ni siquiera quería contar lo que había pasado en esa habitación, en ese castillo. De no ser por Luxon, María jamás se habría enterado. Le dice que Noelle rechazó su rescate, que quería quedarse en ese lugar y solo deseaba que Leon desapareciera de su vista, que se largara de una vez. Y cuando María escuchó esa historia, abrió con los ojos con mucha furia y odio y le dijo: Leon, ¿pero qué mierda me estás diciendo? ¿Estás comentándome de que escuchaste la excusa de Noelle y te fuiste porque sí? ¿Y de verdad le creíste? Vamos, yo sé que realmente no puede haber una persona tan densa en este mundo, pero tú te pasas, hermano. Tú ni siquiera entiendes los contextos, las indirectas, nada. Te lo tomas todo tan al literal. Leon trató rápidamente de defenderse, diciéndole: no, pero esas son sus decisiones, es su voluntad, tengo que respetarla. Aquí lo que María hace es enojarse aún más y le grita: ¡ajo, idiota! Entiendo que esto no puedo hacerlo sin el permiso de quien es la involucrada, pero teniendo en cuenta lo gran estúpido que eres, tendré que decírtelo, más bien deletreártelo con plastilina para que lo entiendas. Noelle, a ti te ama con todo su corazón, con toda su intensidad. Quiere estar al lado tuyo hasta el fin de sus días. Por eso, el emblema del guardián se manifestó primero en ti. Ella se enamoró desde hace mucho tiempo en tu ser y ni siquiera te has dado cuenta, estúpido. Obviamente, todo lo que ella decía ya era mentira. Se sentía agobiada por la responsabilidad, pero su verdadero deseo era ser salvada. ¿Y tú qué es lo que haces? Das media vuelta obedientemente y vuelves a casa. Me das asco, hermano. Leon queda en shock por un momento. Trata de analizar lo que estaba pasando. Lo niega diciendo: eso no puede ser posible.
Noelle ama a Jen, su amigo de la infancia, a quien María no puede aguantarlo más y le da un buen putazo en la cara. Se preguntaba si este tipo de violencia le reiniciaría el Windows, y aparentemente funcionó, porque después de eso Leon, como que en el suelo, empezó a meditar sobre lo que había hecho. Guarda silencio, pone todo su rostro en el suelo y después murmura unas palabras. Mierda. ¿Por qué? De todos los hombres que existen en el mundo tienes que enamorarte de alguien tan incompetente como yo, Noel. ¿Por qué? ¿No pudiste simplemente entregarle tu corazón a aquellos que están destinados a estar contigo? Cualquiera de los objetivos de conquista estaba bien, pero ¿por qué un extraño, un desconocido como yo? Alguien que, si lo eliges, llevará a este mundo por un mal camino. Pero después de suspirar, después de aceptar esta realidad, la motivación de Leon vuelve a nacer en su cuerpo. Te salvaré. Una palabra empezó a surgir en su corazón. Te salvaré. Definitivamente, en esta vez te voy a salvar. Incluso aunque te niegues, te salvaré. Se levantó ahora con un nuevo ánimo renovado. Mira a su compañero Luxon y le dice: mi compañero, tenemos que trabajar. Dame de vuelta, y sale de su casa. Preparativos tendrían que ser realizados si quería obtener la victoria en este juego. El chiste no es salvar a Noelle, sino la forma en la que la vamos a salvar. Si quiere hacerlo, tendrá que primero destruir todo el orgullo de la República y demostrar lo realmente débiles que son. No le daría problemas a su reina ni tampoco a su país. Eso sería lo último si quisiera conservar la cabeza sobre sus hombros. Por eso, tendría que buscar el método más inteligente para obtener sus logros sin las repercusiones que hubieran por detrás. Por supuesto, olvidé comentarlo, algo realmente importante. Esta decisión que había tomado Leon no la llegó a considerar por sí solo, sino que fue gracias a la opinión de los demás chicos amantes de María que pudo obtener esta determinación. Al principio él se mostraba recio a tratar de rescatarla pensando en las consecuencias, pero ellos diciendo: no importa, hazlo. Si es por la sacerdotisa del árbol sagrado y el retoño, estoy seguro que el rey no te prestará una mano para protegerla. Este país es un orgullo para su defensa, pero casi nunca invaden porque son realmente débiles en el ataque. Entonces, si nosotros nos llevamos algo de allá y ellos lo reclaman, pues podemos reírnos en la cara de estos mismos. Destrúyelos, Leon. Haz que su orgullo arda en llamas, que su ejército se dé cuenta de que no pueden contra ti, y así, respaldado por todo un país, obtendrás tu deseo. Lo estaban tentando como un demonio hacia un humano, y al final accedió. Pero antes, como lo dije anteriormente, tenía que hacer preparativos. Se dirigió a la casa de la villana de este juego, hacia donde vivía Luis y la familia Rault. Tenía que conseguir una conexión, un aliado para poder llevar a cabo este juego. Y anteriormente, estas personas lo llevaban o lo tenían en una muy buena consideración. De hecho, por la constitución de Leon, por su físico y su personalidad, él se parecía mucho al anterior heredero de la familia Rault, cuyo nombre compartía con el mismo significado: Leon. Leon, de la familia Rault, fue un niño de 10 años que tuvo que sucumbir a una enfermedad y falleció. Pero ahora, como si el destino hubiera jugado difícil con ellos, una nueva persona con un mismo nombre, con una misma apariencia y voz, espíritu, gustos exactamente idénticos se había presentado nuevamente ante ellos. Por eso, esta familia tenía bastante cariño por el conde y le habían dicho que si algún día tenía problemas, acudiera a estos mismos para ayudarlos. Quería utilizar estas conexiones para llevar a cabo el plan definitivo, la última jugada. Paralelamente a estos acontecimientos, Loic, quien se había enterado de la infiltración del conde dentro de su mansión, empezó a ponerse nervioso. Se dio cuenta que sus guardias habían sido noqueados, pero por fortuna de él, Noelle seguía adentro. No había escapado. Por un instante consideró que fue gracias al collar de esclavitud que la chica tenía puesto. De no ser por él, hubiera sido secuestrada, raptada o liberada. Aunque fue una decisión bastante precipitada, una locura, se agradeció por haber tomado tales medidas extremas. Desde entonces, la seguridad y la vigilancia se quintuplicarían, no permitirían que otro acontecimiento similar ocurriría, y ahora espías estarían vigilando la mansión del conde para así asegurarse y registrar todos sus movimientos.
Saltemos nuevamente de escenario y volvamos hacia Leon, quien se dirigía hacia la mansión de los Raut para pedir su colaboración, pero para su sorpresa, en ese lugar, Louise ya no se encontraba. Por aspectos políticos, ella había sido utilizada como sacrificio para ser dada como esposa a otra familia de los nobles. Era su deber con su familia, la chica ya había aceptado su destino, pero aún así quería ayudar, quería apoyar un poco. Y es por eso que le había pedido a su padre que invitara al conde a una celebración en particular dentro de la mansión en donde ella se encontraba junto a su prometido. No podía visitarlo ni tampoco alejarse de ese lugar porque Fernand, quien supuestamente iba a ser su futuro esposo, era demasiado obsesivo. Sabía que la familia Raoult podría ser un inconveniente para los planes de Loic para convertirse en el guardián, y es por eso que evitó que su hija Louise tuviera contacto con cualquier persona y la hizo vivir dentro de su mansión con la excusa de protegerla cuando realmente la estaba vigilando. El mismo trato que estaba recibiendo de Noel, pero sin golpizas. Aún así, Louise quería manifestar su ayuda de alguna forma. Escuchaba a puertas cerradas sobre los planes de Loic y de Fernand, por eso trataba de darse una idea sobre lo que estaba pasando. Y, como si sintiera el poder del guión, ella quiere formar una fiesta para así invitar a Leon y a su compañía hacia este lugar y hablar acerca de los nuevos problemas y también realizarle una solicitud. Leon recibe la solicitud de Louise por parte de su padre para asistir a este banquete, a este baile dentro de la residencia en donde ella estaba, y así él va. En esta fiesta encontraría a todas las familias nobles que, cuando vieron su presencia, sintieron bastante precaución. El hombre más peligroso para nosotros vino a esta reunión. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su querer? Y rápidamente Loic le da una cálida bienvenida, llenada de sarcasmo, diciéndole: Conde, me alegra que usted haya asistido. Anteriormente tuvimos unos problemas con ratas en nuestro castillo. Espero que usted no haya estado involucrado en eso. Y Leon responde de la misma forma sarcástica: quién sabe, yo por lo general suelo buscar a las personas que me agradan y ofrecerles regalos, salvarlos de ser necesarios. La respuesta a la provocación de Loic hizo que la ira empezara a surcar su cuerpo. Se acerca, toma del cuello de Leon y le jala la corbata diciéndole: no te metas con nosotros, chico, te aplastaremos. A la misma, Leon responde aún con una actitud bastante egocéntrica, aún manteniendo su posición, pues su fuerza física corporal era superior a la de este estúpido. Simplemente pone su cabeza delante de él y dice: los aplastaré si ustedes se atreven a hacer algo contra las personas que yo aprecio. Tenlo en cuenta, estúpido. Toma la mano de Loic, que lo estaba agarrando de la camisa, y después lo aparta, arregla su muda y camina, sigue su rumbo como si nada hubiera pasado. Loic chita su lengua y después vuelve hacia la sala de la recepción para hablar con sus invitados. Finalmente, el aparecimiento de la sacerdotisa ocurriría dentro de unos minutos. Esta se encontraba arreglándose en una habitación para presentarse al público, y en ese lugar la chica tenía que tomar bastantes alimentos y maquillaje para que estuviera presentable ante la sociedad. Tenía bastantes moretones en su rostro y en su cuerpo, y estos deberían ser ocultados con maquillaje o cualquier otro tipo de artimañas para que los invitados no se dieran cuenta de que su sacerdotisa era golpeada. Tenía un collar de esclavitud. Esto sería una noticia loca si las personas se enteraran de esto. Por eso mismo, se les decidió adornarlo con varios artilugios y joyas, todo sobre un vestido blanco y hermoso. A final de cuentas, las sirvientas tienen un toque de Dios y lograron darle una apariencia como de una mujer realmente hermosa, feliz y emocionada antes de casarse. Bueno, si le quitaras la parte de la expresión blanca que tenía. Había llegado la hora. Noel tenía que presentarse ante todos los invitados y, saliendo, agarrando el brazo de Loic, sale por la tarima para ser contemplada por todos como si esto fuera un espectáculo. La chica no quería decir nada, no quería estar en ese lugar, simplemente sonríe de una forma vacía y empieza a saludar con su mano, como si todo estuviera bien, pero finalmente a la distancia puede ver a Leon y su voluntad estuvo a punto de desquebrajarse. Estuvo solamente a un instante de llorar, de perder toda su compostura, porque ella pensaba: por favor, no. De todas las personas solamente quería que tú no me vieras en esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?
Y luego Leon, desde su perspectiva, la vio bastante hermosa, pero algo no encajaba. La apariencia era diferente a como él la conocía. María se empezó a detallar, quien la había acompañado a Leon, no olvidé decirlo. María empezó a detallar todo el cuerpo de Noelle y le dijo: esto es malo. Su instinto se activó. Esa forma, ese maquillaje tan grueso, ese vestido que tapa casi todas las partes del cuerpo. No me cabe la duda, esa chica está siendo violentada, la están golpeando. Leon, al escuchar eso, al escuchar esa confirmación, empezó a sentir odio, empezó a sentir bastante furia. Y Luxon le dio la gota que remató el vaso. Tiene razón, maestro. Puedo confirmar esta información. Están utilizando maquillaje grueso y ropa bastante cubridora para ocultar los golpes de la mujer. Leon no pudo aguantarlo más, pero tampoco podía iniciar un alboroto aquí. Se da media vuelta y camina un poco hasta que finalmente se encuentra con el sirviente de Louis, quien le pidió que lo acompañara hacia la habitación. Ella quería pedirle un favor a Leon y así él aceptó. No quiero hacer mucho hincapié en este asunto, solamente diré someramente los acontecimientos. Leon se encuentra con Louis, ella empieza a sentirse nostálgica por su apariencia y cuando este le dice que quiere salvar a Noelle, que la iba a rescatar, el corazón de la chica se parte porque una escena muy familiar había sido mencionada anteriormente por su hermano. Después empieza a hablarle acerca de la historia de quién eran Leon Rault, el heredero de esta familia que falleció hace 10 años. Cómo fue su relación, cuáles fueron las últimas palabras que él dijo y también su deseo de casarse con Noelle y protegerla como un guardián. Leon acababa de manifestar el mismo deseo que su difunto hermano tenía y es por eso que no pudo negarse, no fue capaz de hacerlo y aceptó. Curiosamente también este deseo iba concorde a la petición que ella quería hacerle. Salva a esa chica, por favor. Puede ser bastante estúpida, pero no tiene la culpa de lo que ha acontecido. Es más, si puedes, llévatela de este país. Nosotros nos encargaremos de cubrirte la espalda. El desorden, déjanos a nosotros y tú solamente vete. Pero entiendo que necesitarás preparativos para poder rescatarla y también vas a tener que destruir toda la moral del país si es necesario. Pero déjanos ayudarte con eso. La familia Rault iba a servir como puente para que Leon pudiera infiltrar cierto contrabando dentro de la iglesia en donde se celebraría la boda de Noelle. El trabajo de ellos sería mediante un contenedor introducir la armadura de Arrogant sin que nadie se diera cuenta y el día de la celebración Leon simplemente la abordaría y dando a simplemente unas cuadras de ese lugar asaltaría la iglesia y detendría la boda. De esta forma no tendría que enfrentar a nadie de camino hacia ese lugar ni confrontar a absolutamente ninguna otra aeronave, pero aún así tenía otro plan de respaldo. Lincoln y Einhorst rodearían ese lugar para que el ejército de refuerzos no llegara a tiempo antes de que Leon pudiera terminar sus planes. Y así con este acuerdo, el día prometido llegó. La boda se iba a celebrar. Noelle estaba vestida con su vestido blanco de novia, su velo. Los moretones nuevamente habían sido ocultados con maquillaje y mientras se miraba al espejo sentía dolor en su pecho. Al final, Leon no me salvó. Pero bueno, lo entiendo perfectamente. Él es un conde. Si él quisiera adentrarse en nuestros problemas, ya sería un conflicto internacional. Mientras Noelle meditaba en sus pensamientos, la fatídica hora había llegado. Era momento de sacrificarse por el bien de su país. Una sirvienta la trae y le informa de que había llegado la hora, y ella, agachando su cabeza, la sigue. Mientras caminaba, empezaba a recordar los lindos días que tuvo en la escuela junto a Leon. Pensaba de que, por lo menos, tuvo una juventud bastante entretenida. Y aunque le hubiera gustado que esta durara un poco más, no se arrepiente de lo que había pasado, ni tampoco de estos recuerdos. Los conservaría para siempre en sus corazones. Finalmente, había llegado en donde Loic estaba. Y luego ambos caminaron hacia el altar que se encontraba justo al pie del árbol sagrado. Este mismo árbol empezó a brillar cuando Noelle se acercó. El trabajo de la sacerdotisa es comunicarse con este ente para que él mismo designe un guardián. Y ahora, el trabajo de Noelle era acercarse, tocar el tallo y luego rezar, decir con todo su corazón que la persona que se encontraba a su lado era alguien digno de su confianza y también apropiado para ser su guardián. Así que eso fue lo que hizo Noelle. Empezó a seguir las instrucciones de Loic y empezó a rezar desde lo profundo de su corazón. Ella trataba de decir: Loic es la persona indicada, Loic es la persona indicada, por favor, escógelo. Pero, sin respuesta, el árbol se negó.
no quería ofrecer su poder a esta persona. Lo había vigilado, lo conocía. No lo consideraba digno, no era el apropiado para poder representarlo. Pero esto no fue de la comprensión de los invitados. Desde el punto de vista de todos los asistentes a la boda, Noel quería humillar a Loic, quería traicionarlo en el último momento, porque todos se preguntaban qué estaba pasando, por qué el emblema del guardián no se estaba manifestando. El primero en estallar en furia e ira era Loic, pues sentía de que la chica lo estaba abandonando. Hasta el final le dio su espalda. Entonces Loic rápidamente la agarra del cuello y la empieza a estrangular mientras le reclamaba sobre los asuntos. Pero Noel no sabía por qué esto estaba pasando. Ella estaba pidiéndole con toda sinceridad al árbol de que le concediera el poder, pero este simplemente no escuchaba. Loic seguía cada vez más y más furioso, su agarre se intensificaba aún más y los asistentes preocupados trataron de detenerlo. Si él seguía así, mataría a la sacerdotisa, pero este sujeto, lleno de furia y odio, ni siquiera quiso que alguien se interpusiera en su camino y utilizando su emblema de noble, crea una barrera de fuego para que nadie se pueda acercar. Y así, rodeado por las llamas, Noel lentamente empieza a perder su fuerza vital, siente como su alma se escapa con la estrangulación y cuando una lágrima fría recorría su ojo, pensando de que este iba a ser su fin, de que aquí todo iba a terminar, de repente, desde el techo, algo se rompe. La vitrina sale a volar en miles de pedazos y en esta, Arrogance con sus brazos cruzados atraviesa toda la iglesia y frena justo delante de Loic pisando estas llamas, apartándolo de su camino y haciendo que él suelte a Noel. Loic se desestabiliza un poco y cae al suelo. De repente encuentra a Leon en ese lugar y salta rápidamente de Arrogance para decir de que él se iba a detener esta boda, de que este venía a reclamar y a robar a su novia. Todos los nobles empezaron a preocuparse por este desarrollo tan inesperado de los acontecimientos, y Loic por un momento no tenía idea de por qué había ocurrido esto. Había desplegado seguridad y vigilancia alrededor de toda la mansión del conde, y los registros decían de que él no había movido nada, no había desplegado sus naves, ni tampoco sus armaduras. Según lo que le habían dicho sus espías, él debería estar en este momento dentro de su casa, pero ahora estaba justo delante de él, con una espada apuntando hacia su dirección y con su otra mano, con su otro brazo libre sosteniendo a Noel, quien lo miraba con bastante preocupación y al mismo tiempo tristeza. Primero le gritó: ¿por qué estás aquí? Pero Leon le dice: a final de cuentas, creo que sí te voy a rescatar. No me importa lo que digas, y si te niegas, pues simplemente te voy a secuestrar. Al escuchar esas palabras, Noel ya no podía renegar ni quejarse. Simplemente decía: si haces eso por mí, si sigues salvándome de esa forma, no podré olvidarte, maldita sea. El chico, ante esa declaración tan espontánea, lo más que puede hacer es sonreír. Después deja amablemente a Noel justo al lado de Arrogance para que la armadura la protegiera de cualquier tipo de fuego cruzado. Desenvaina su espada y apunta hacia Loic. El chico iba a saldar cuentas de una vez con este arrogante sujeto y después destruiría el orgullo de este país. Les demostraría que él es la verdadera reencarnación del miedo. Pero esa es la historia, mi hermano, para otro momento. Si te gustó el video y quieres seguir con las continuaciones de esta historia, por favor, dale like, me gusta y comparte. Estate atento y suscríbete para cuando salga la siguiente parte de esta anécdota. Sin nada más que agregar, mi hermano, te deseo feliz noche. Adiós.